Hola compañeros, en el día de hoy vamos a mirar el problema más frecuente de daño en los taladros. Lo vamos a encender y nos damos cuenta que nuestro taladro no está trabajando. Entonces pues nos preocupamos porque por más que accionamos el interruptor, nuestro taladro no trabaja y nosotros pues nos preocupamos porque dijimos, bueno, se nos quemó el taladro, nos va a tocar comprar otro, pero en la mayoría de los casos esto es un daño muy sencillo, muy fácil de reparar, se presenta en el cable. Por el movimiento de en el mango del taladro vamos a repararlo de una vez por todas para que vean cómo se encuentra el daño muy fácilmente. Con el probador de continuidad en el multímetro vamos a medir entre las dos patas del enchufe, una por una, y en cada uno de los cables que entran al taladro. Entonces vamos a ver cómo alguna de las dos líneas por lo general se abre. Esto sucede por el movimiento del cable. Vemos cómo esta línea no está marcando continuidad, en cambio la otra sí. Esa es la sencilla causa de que nuestro taladro no funcione, y entonces al no llegarle corriente pues el motor no va a arrancar. Entonces vamos a proceder a reparar el daño, que es muy fácil. El problema se encuentra exactamente en la entrada del cable al taladro, que es donde más se mueve el cable, y esto produce que se partan los filamentos del cable interno que está en el encauchetado. Vamos a desaislar y desconectar los alambres del cable de alimentación, ¿sí? Y vamos a desmontar el cable por completo. Vamos a quitar estos tornillos, que son los que aprisionan el encauchetado, para poderlo cortar el pedazo que está partido. El cable se parte internamente en esta parte que estamos viendo, es donde se parte los alambres que llevan el cobre. Entonces lo que vamos a hacer es cortar de una vez ese pedazo, obviamente habiendo desenchufado el cable, ¿no? O si no, nos va a producir un cortocircuito en el momento de cortar. Y lo que vamos a hacer ahora es, con un bisturí, quitar el recubrimiento de caucho que tienen los dos. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado, doblando el cable un poquito para que se vaya abriendo. Hacemos una pasadita suave por encima del caucho y él se abre solito. Se trata de cortar el caucho sin pelar los cables internos. Entonces, ahí lo sacamos y vemos que quedan los dos cables internos aislados. Ahora sí utilizamos el pelacable o alguna otra herramienta que nos sirva para pelar este cable y dejar los filamentos de cobre al desnudo, para nuevamente volver a hacer la conexión con los cables que estaba anteriormente conectado. Entonces procedemos a reconectar. Hacemos, esto se llama el empalme cola de ratón, ¿sí? Es muy bueno, y lo aislamos pues con la tapita para que no vaya a ser corto con ninguna de las partes internas del taladro ni con el otro cable. Entonces le atornillamos la tapita. Igual vamos a hacer pues con el otro cable. Empezamos a hacerle también el empalmado de cola de ratón y lo apretamos pues firmemente, ¿sí? Ambos cables deben quedar firmemente apretados para que la conexión no presente después ninguna resistencia ni se vaya a soltar fácilmente. Este tipo de aislamiento es muy bueno, ¿sí? Porque nos da la oportunidad de conectar y desconectar cuantas veces necesitamos. Y ahora procedemos pues nuevamente a colocar, es una prensa que nos ayuda a que el cable no se jale y se arranque de la conexión. Entonces obviamente tenemos que apretar muy bien estos dos tornillos que estamos apretando en este momento, para que el cable no se gire y no se salga de su puesto. Esto es básico en el posicionamiento del cable. Ahora escondemos los aislantes
Y vamos a medir entonces ahora nuevamente ambos filamentos, nuevamente desde el enchufe, desde cada una de las patas del enchufe. Medimos la continuidad y vamos a ver que ahora sí ambos cables nos van a presentar continuidad a la entrada al taladro. Ahí tenemos que hay continuidad y ahora miramos la otra pata, que era la que no nos marcaba nada, y vemos que también ya tenemos continuidad. Entonces, con toda seguridad, ahora nuestro taladro nos va a trabajar bien. Vamos a proceder a taparlo. ¿Sí? Colocamos muy bien la tapa, la cual tiene que cerrar herméticamente y a presión. ¿Sí? Notarán que no hemos retirado los tornillos. Entonces, algunos nada más. Y ahora procedemos pues a apretarlos cada uno, para que podamos volver a utilizar nuestra herramienta tan importante para nosotros. Bueno, ya terminamos de apretar todos los tornillos de nuestro taladro y ahora pues procedemos a hacer la prueba de funcionamiento de nuestro taladro y vamos a ver que ya está funcionando correctamente. Lo enchufamos entonces y vamos a probar inmediatamente. ¡Qué fácil es! ¡Qué fácil es! Si te gustó el video, por favor compártelo y suscríbete para recibir nuevas notificaciones.